Buen día a todos los seguidores de nuestras distintas redes sociales. Este video es un video con el objetivo educativo para los practicantes del IPLS, los dos practicantes que tenemos acá, para Carlos y para Eric. ¿Cuál es la dinámica de este video? Lo voy a hacer para que ellos lo vean reiteradas veces, porque mañana les toca una pruebita con un generador de verdad. Entonces, vamos a ver y a explicarles cómo funciona un generador síncrono. Sin más preámbulos, vamos a la acción. Bien, nosotros tenemos acá en este dibujo, si enfocamos un poquito más cerca para que se aprecie el dibujo, tenemos un esquema bastante básico de un generador síncrono 4 polos. Tenemos acá la parte de la volante que se acopla con el primotor, el rotor. Esta parte de acá, voy a girar con un crayón, esta parte de acá es el entrehierro, acá, aquí está el estator principal, acá y acá, el rotor de la excitatriz, estator de la excitatriz, acá el ABR, las líneas de salida del estator principal, las líneas de salida del rotor de la excitatriz, la placa de diodo y la entrada de tensión para el rotor principal. Entonces, ¿cómo funciona un generador síncrono? De la siguiente manera: al momento que el motor de combustión comienza a girar, en este caso es un generador de 4 polos, entonces la velocidad de sincronismo es de 1800 RPM. Entonces, cuando llega a las 1800 RPM, en el rotor hay un magnetismo residual. El magnetismo residual simplemente es una polarización en el material ferromagnético debido a la presencia de campos magnéticos anteriores. Entonces, este magnetismo residual, una vez que comienza a girar y agarra la velocidad síncrona del rotor de forma mecánica, este magnetismo residual comienza a inducir una tensión en el estator, en la bobina del estator principal. Y normalmente los estatores tienen 3 fases de salida: el neutro y el ADR. Hay ADR, cabe destacar que hay trifásico con entrada trifásica, pero en este momento vamos a ver la más sencilla, un ADR con entrada de señal monofásica, L2 neutro. Ahí me disculpa que ando un poquito garrasposa la voz porque ando enfermo, pero espero me entiendan. Y está la salida del ABR, que es en corriente directa, que va al estator de la excitatriz. Entonces, cuando comienza a girar, el campo magnético residual genera una tensión inducida en el estator principal que oscila normalmente entre el 25 al 30% de la tensión nominal. Entonces, el ABR sensa esta tensión y dice: opa, ya comienza, ya hay acción, ya comienza a trabajar el generador, pero no llega, asumiendo que es un generador 480, no llega a la tensión que está configurado. Recordemos que el ADR es el regulador automático de voltaje, es un circuito electrónico, pero y como está él ajustado, seteado para operar en 480, entonces como él no detecta 480 en la entrada, inmediatamente él dice: yo tengo que mandar más tensión de salida a F1, F2, que es la entrada del estator de la excitatriz. Entonces, al mandar más tensión de corriente directa acá, subo la tensión acá. Si subo la tensión acá, también subo la corriente acá. Al subir la corriente, subo el flujo magnético que hay aquí en Tesla. Entonces, como el rotor de la excitatriz, como está acoplado al mismo eje del rotor principal, también está girando a 1800 RPM. Entonces, este rotor, hay un bobinado. Aquí hay un bobinado también del estator de la excitatriz. Este bobinado corta las líneas de campo magnético que se está generando acá. Se crea una tensión inducida trifásica en el rotor de la excitatriz. Esta tensión trifásica, en este momento representamos la línea de salida acá, L1, L2, L3.
Entonces, esta salida trifásica que se genera en el rotor del excitatriz se conecta a este puente de diodo, que hay un puente rectificador de diodo, y este puente rectificador la pasa de corriente alterna a corriente directa y alimenta al rotor principal. Entonces, ya cuando alimenta el rotor principal, crea una circulación de corriente en el rotor principal. Esta circulación de corriente en el rotor principal más el magnetismo residual provoca que en el estator principal la tensión en borne aumente hasta llegar a los 480 voltios, que es donde el ABR está seteado para funcionar correctamente. Entonces, una vez que el ABR detecta que en borne hay 480 voltios, deja de seguir inyectando voltaje acá, deja de seguir incrementando la corriente acá, el flujo se mantiene constante y se crea una estabilidad en todo el sistema para mantener a 480. Entonces, esa es la condición normalmente estable del generador en vacío. Si de repente el generador crea o le entra una carga de, por ejemplo, 300 kilowatts, el generador que vamos a ver mañana es un generador de 750 kVA. Entonces, si por ejemplo le entra una carga de 300 kilowatts al generador de forma repentina, la tensión en borne va a bajar a un valor X. Entonces, como ese valor X que va a bajar producto de la carga que está entrando, entonces el ABR va a decir: me salí de mi parámetro de setting, para lo que estoy seteado, que es trabajar en 480. Entonces, cuando él detecta eso, él inmediatamente, en cuestiones de milisegundos, lo que hace es volver a subir la tensión en su salida, que este incremento de tensión aumenta la corriente, aumenta el flujo magnético aquí, aumenta la tensión acá, igual aumenta la tensión acá, aumenta la corriente en el rotor principal, aumenta la tensión inducida en el estator principal y vuelve a llegar a los 480, y ahí el ABR dice: aquí estoy otra vez en mi punto de operación, que es 480. Entonces, esa es la situación 2. Ya hablamos de la situación en vacío, cuando entra una carga súbita, y también está la situación cuando sale una carga súbita. Cuando sale una carga súbita, de repente esos 300 kilowatts que se conectaron, ¡pum!, se desconectaron. Entonces, inmediatamente la tensión en borne comienza a subir hasta un valor X. El ABR detecta que está por encima de los 480 voltios. Entonces dice: opa, me pasé de los 480 voltios. Entonces, inmediatamente, en cuestiones de milisegundos, él sabe que la tensión acá tiene que bajarla para que en el estator de la excitatriz baje la corriente de excitación y por ende baje la tensión acá, baje la tensión en F1, F2 del rotor principal, y como baja acá el flujo magnético, baja la tensión de acá del estator principal, y ya pasa de la tensión que había cuando se quitó la carga súbitamente hasta la tensión de estabilidad, que son los 480 voltios. Entonces, prácticamente estas son las tres condiciones: vacío, cuando entra una carga súbita, y cuando sale una carga súbita. Entonces, muchachos practicantes del IPLS, esto es lo que voy a evaluar el día de mañana con el generador en punto. Vean este video N veces, y no hay excusa porque se lo estoy dejando. Recordemos que enseñando siempre aprendemos el doble. Apoyamos el desarrollo de la industria nicaragüense y, como siempre, estamos en línea.